Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Aspectos a tener en cuenta antes, durante y después del linfoma, organizado por AEAL con motivo del Día Mundial del Linfoma. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. En esta jornada hablaremos sobre algunos aspectos que hay que tener en cuenta desde el diagnóstico a la supervivencia del linfoma, tal como el aspecto de la sexualidad. Para hablar sobre ello y resolver las dudas de los asistentes, contamos en esta jornada con doña Cristina Romero Roncero, directora del laboratorio en Pronatal Fertility Clinics. Recuerden que una vez finalice la exposición individual de cada ponente tendremos una ronda de preguntas. En el caso de que tengan alguna duda, la podrán realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado del mismo nombre, preguntas. Y disculpen, puesto que nos iba a acompañar también en esta jornada don Lorenzo Pérez Menéndez, presidente del bufete de abogados de Fidelity, pero ha tenido un contratiempo de última hora y no podrá estar con nosotros. Así que les pedimos disculpas por este repentino cambio. Pues, doña Cristina, muy buenas tardes. La Hola, voy a dar paso para que nos muestre su pantalla. Vale, perfecto. Pues adelante cuando quieras, Cristina. de acuerdo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme un año más a hablaros de la fertilidad y cómo podemos ayudar en los pacientes que han superado un cáncer y que se plantean volver a el poder ser padres. Un momentito porque estoy teniendo problemas a la hora de poner las diapos. Vale, ya se ve. Vale, pues mi nombre, como me ha presentado Víctor, soy Cristina Romero y soy la encargada de la unidad de reproducción de Pronatal Clinics. Me dedico a esto, vamos. Entonces, espero ser clara y concisa y poder ayudaros si luego tenéis al final algún tipo de duda. Os voy a hablar en concreto de la preservación de la fertilidad antes de recibir el tratamiento de la quimioterapia. Para ello, antes quería hablar algo de oncología y fertilidad. Gracias a los últimos avances terapéuticos que ha habido en la última década en la oncología, cada vez se consigue una mayor supervivencia y una mejor calidad en los pacientes que han superado un tratamiento, si son diagnosticados con un cáncer. Pero a pesar de estos avances de la calidad de vida, hay un impacto en las gónadas, ya que la quimioterapia y la radioterapia son tóxicas para ella. Por esto nos planteamos la criopreservación de las células germinales, de las células sexuales, que son los ovocitos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres, antes de iniciar el tratamiento de quimio o de radioterapia para tener una opción en la futura descendencia. Es verdad que se ha demostrado que hay alteraciones del ADN germinal en los pacientes que se han sometido a algún tipo de tratamiento oncológico, pero también se ve que no hay evidencias en las personas que consiguen gestación y embarazo, no hay un mayor número de cromosomatías o de malformaciones congénitas. Es decir, están igual que la población general. Así que esto da ánimos a poder tener una progenie sana. Pero a pesar de esto, recomendamos precaución e información, tanto al enfermo como a su pareja, de todas las posibilidades que hay y de criopreservar estos gametos que os he dicho antes, sexuales, y también de todo lo que podemos ofrecer, porque también podemos hacer luego un diagnóstico genético preimplantacional y un estudio prenatal en caso de que nos quedemos embarazados. Todas estas técnicas las voy explicando luego paso a paso para si hay algún tipo de duda. Vale, pues vamos ya a la preservación de los gametos. En el caso de las mujeres, lo que pasa cuando se someten a un tratamiento oncológico es que van a tener un fallo ovárico precoz. Esto es, para que lo entendáis, es como si viniera la menopausia antes de tiempo. Entonces se va a menguar mucho el tiempo de poder ser madre, porque no vamos a tener tantos años para poder intentarlo. Por eso hay que prevenirlo y criopreservar estos ovocitos, estas células sexuales femeninas, antes de tener el tratamiento.
Sin embargo, en los hombres lo que les pasa es que se ve afectada su espermatogénesis, es la maduración de los espermatozoides. Los espermatozoides son los que su función es fertilizar al óvulo, y si esta función queda alterada, pues claro, se disminuyen las probabilidades de tener un embarazo. Por lo tanto, si congelamos varias muestras antes del tratamiento, podemos preservar esta fertilidad, y en el futuro, cuando ese hombre desee ser padre, podemos usarlas y conseguir con éxito el objetivo. Vale, pues os voy a explicar lo que es la técnica en sí. Para criopreservar los espermatozoides, lo que más se usa es la congelación de semen. Se congelan varias muestras de semen, dependiendo la calidad que sea de este. Previamente a la congelación se hace un estudio, un seminograma, donde se valoran pues, varios aspectos macroscópicos y microscópicos, como el volumen, la concentración, la motilidad, la morfología, la vitalidad, y con todos esos parámetros determinamos cuántas muestras son necesarias para congelar y para luego poder usarlas y tener éxito en las técnicas. Estas muestras se congelan en nitrógeno líquido, que la temperatura del nitrógeno líquido es de menos 196 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos primero es coger el semen y unirlo a un crioprotector para que se mantengan tanto las características morfológicas y genéticas de la muestra, y lo mantenemos en el banco de semen durante los años que sea necesario. Otra técnica que está todavía en fase de investigación es la criopreservación del tejido testicular. Y esto sobre todo se hace en niños que todavía no han alcanzado la pubertad y por lo tanto no se pueden congelar muestras de semen. El proceso sería extraer tejido, congelarlo y almacenarlo, y luego después del tratamiento se vuelve a reimplantar y se intentaría restaurar su fertilidad. Pero ya digo que eso todavía está en fase de investigación. Y ahora, cómo se vitrifican o congelan espero que con la masculina haya quedado claro, que es más simple. Y ahora vamos a explicar la femenina, ¿vale? Entonces, hay varios procesos también. El que más se utiliza es la vitrificación de óvulos, y consiste tiene varios pasos que ahora con un dibujo que yo creo que va a quedar más claro lo explicaré. Pero el resumen es, hay que hacer una estimulación ovárica primero, porque los ovarios, de una forma natural, van a poner un ovocito. Un ovocito es la célula sexual femenina, ¿vale? Por cada ovario, o se van alternando. Aunque se generen varios folículos, solamente uno de ellos se desarrolla por cada ovario. Y nosotros, para tener éxito en la técnica, necesitamos que se vayan a madurar bastantes, no solamente uno o dos. La intención es congelar todos los que se puedan desarrollar en un ciclo, alrededor de 10, vamos a poner, para poner un número redondo. Entonces, estos ovocitos tenemos que estimular a la paciente con hormonas. Después de la estimulación se realiza una punción ovárica donde se extraen estos ovocitos, estas células, y ya pasan al laboratorio. De igual manera que hemos explicado con el semen, con crioprotectores se protegen estas células para que aguanten la congelación y se pasan al banco de ovocitos para quedar almacenados en nitrógeno líquido a menos 196 grados el periodo que haga falta. Vale, esta estimulación hay que tener cuidado porque ya hemos dicho que es con hormonas, y hay algunos cánceres que no permiten, si son hormonodependientes, no permiten hacer esta estimulación. Entonces hay que hacer otro tipo de técnica, que sería la maduración in vitro de los ovocitos. En este caso, al no haber estimulación hormonal, no podemos, tenemos que depender de lo que trabaje el ovario, sacar todos los ovocitos que podamos y hacer una maduración in vitro. Dentro del laboratorio dejamos que maduren, y aquellos que lleguen al estadio correcto para poderlos congelar se congelarán. Es la misma técnica, pero es el principio lo que cambia, la estimulación y el producto, ya que tendremos menos número de células. Y otra técnica que está todavía en fase de ensayos sería la supresión ovárica,
que lo que están intentando hacer es, a través de hormonas, detienen el funcionamiento de los ovarios durante el tratamiento para luego volver a restaurarlo y a ver si funcionan. Pero ya digo que esto todavía está en fase de experimentación. Entonces, voy a pasar al gráfico para ver si así os puedo explicar el proceso, todo lo que os he explicado hasta ahora, pero yo creo que con el dibujo va a quedar más claro. Vale, como he dicho, bueno, también decir que al ser como la toxicidad de, perdón, como cada tipo de cáncer puede ser hormonodependiente o no, pues los oncólogos y los ginecólogos tienen que estar muy en comunicación para saber qué tipo de tratamiento o según el tipo de las dosis que podemos dar de hormonas para la estimulación de la paciente. Y también la prisa, porque si tenemos tiempo, pues en hacer todo este proceso se puede tardar un mes, dos, dependiendo de la regla de la paciente y cómo podemos encajarlo. Pero hay veces que los cánceres no esperan y hay que tener rápidamente el tratamiento, entonces hay que jugar con esas dos cuestiones. Bueno, pues una vez se determina si se puede estimular o no la paciente, se hace una estimulación que la misma paciente se puede inyectar las hormonas, suele durar de 10 a 12 días y se consigue que aumenten, aquí veis una fotografía de la ecografía, el número de folículos en cada ovario. Hay un control, se monitoriza tanto con unas analíticas como con unas ecografías durante estos 10-12 días en cómo van creciendo estos ovocitos y el tamaño que alcanza el folículo. Vamos, lo que se ve en la ecografía es el folículo, el ovocito se ve luego en el laboratorio. Entonces, veis, esto sería un ovario, a ver si tengo aquí el ratón, ¿vale? Todo esto sería un ovario y dentro cada bolsita negra sería el folículo, que es un líquido, por eso se ve de color negro, y dentro del folículo estarían los ovocitos, ¿vale? Entonces, en concreto, este ovario pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el de arriba creo que es 8 o posibles ovocitos, ¿vale? Entonces, el día que ya están preparados para extraerlos, se hace una extracción en un quirófano con una sedación para que la paciente no se entere de nada, esté dormidita, esté relajada y a través de una sonda ecográfica introducimos una aguja y llegamos a través del útero al ovario y extraemos todas estas células, todos esto, aspiramos el líquido folicular y dentro nos llevamos el ovocito. Este líquido folicular con los ovocitos que está aquí representado, este es el dibujo de un ovocito, ¿vale? Pasan al laboratorio y dentro del laboratorio ya hacemos una serie de procesos de limpieza, de acumulación, le retiramos el resto de células para dejar solamente el ovocito maduro, que es lo que vamos a utilizar. Y ya lo congelamos en nitrógeno líquido hasta su uso en el futuro. Vale. Y entonces, lo que quiero dejar también claro, por si hay alguien que no lo sabe, es que la preservación de las células, luego tenemos que usar técnicas de reproducción asistida para poder usarlas, porque hay muchas pacientes que nos preguntan, pero luego esas células me las volvéis a poner en mi cuerpo y ya me puedo quedar embarazada de forma natural. Pues no. Para poder conseguir una gestación tenemos que usar técnicas de reproducción asistida, que hay distintas técnicas dependiendo del tipo de muestra que se tenga y de la necesidad de la pareja o del paciente. Entonces, aquí os las he descrito, se suelen llamar con siglas, entonces, para que quede claro, la IAC es una inseminación artificial conyugal. Voy a ir explicando luego una por una, ¿vale? La FIV sería una fecundación in vitro. ICSI es la inyección espermática intracitoplasmática. El DGP, o actualmente se llama PGS, es el diagnóstico genético preimplantacional y el TPNI es el test prenatal no invasivo. Vale, pues igual que he ido diciendo, lo vamos a ir ahora con los mismos dibujitos explicando todo. Vale, la inseminación artificial conyugal sobre todo se emplea cuando ha sido el semen congelado en pacientes masculinos que hayan sido diagnosticados, que hayan superado con el tratamiento su cáncer y que se plantean ser padres. Entonces, a la pareja
se le va a estimular hormonalmente, pero con mucho menor número de hormonas, para controlar la ovulación, ya que tenemos el semen congelado, lo vamos a preparar en el laboratorio y lo tenemos que inyectar en la mujer, pero esta mujer tiene que ser receptiva para que esos espermatozoides lleguen a buen fin. Entonces tenemos que controlar su ovulación. Entonces la estimulamos hormonalmente y también le hacemos una monitorización ecográfica, y cuando vemos que es el día de ovulación, el día apto, se hace la inseminación inyectando los espermatozoides descongelados y capacitados para que sean capaces de fertilizar al posible óvulo, bueno, posible no, porque está estudiado, al óvulo que haya en el ovario. Entonces, es como si fuera una citología, una revisión ginecológica, no hace falta anestesia ni nada, pues es un proceso como si fuera una citología. A través de un espéculo abrimos el cervix, podemos inyectar con una cánula muy finita, llegamos al fondo uterino y ahí es donde inyectamos los espermatozoides capacitados. Y estos espermatozoides correrán por las trompas de falopio en busca del ovocito que haya ovulado para fecundarlo. Y pues a ver si hay suerte y se consigue gestación. Vale. Esta es la técnica más sencilla, la inseminación. Luego está la fecundación in vitro, que es en el caso de que tengamos una buena concentración de espermatozoides, pero no se haya conseguido éxito con las inseminaciones, pasamos al paso siguiente, a la técnica siguiente, que es la fecundación in vitro. Aquí la estimulación ovárica que se hace a la paciente es un poquito mayor. Obligamos a esos ovarios a trabajar más y a que pongan más ovocitos. Y entonces esos ovocitos, como he explicado, es como en el proceso de la congelación, se extraen, se llevan al laboratorio y en el laboratorio los vamos a cultivar en placas con el espermatozoide igual, descongelado, capacitado. Si hay suficiente, ¿por qué usaríamos una técnica u otra? Si hay suficiente muestra de semen, tiene que estar superior a 5 millones, podríamos hacer una inseminación. Pero si la muestra de semen congelada no llega a los 5 millones, la inseminación no tiene éxito y por lo tanto hay que hacer una fecundación in vitro. Perdón, voy a beber un poco de agua. Vale. Pues una vez se cultivan estos ovocitos, estos espermatozoides juntos, los dejamos pasar 24 horas y todo es in vitro, todo está en el laboratorio y observamos los ovocitos que se han quedado fertilizados o no. Aquí ya están los pronúcleos y los corpúsculos, que indica que esto ya es un cigoto, ya es un embrión. Por lo tanto, lo cultivamos durante 3 o 5 días en el laboratorio y en el mejor momento, cuando esté el endometrio, que es la cara interna del útero, que es donde se van a acoplar los embriones dentro del cuerpo de la madre, de la futura madre, cuando este endometrio esté óptimo, es cuando vamos a transferir los embriones y dejarlos allí para conseguir la gestación. La microinyección espermática o la técnica de ICSI es otro paso más, es una técnica que ayudamos un poquito más, hacemos nosotros más. También esta sería la técnica que emplearíamos con todas las mujeres que han padecido un cáncer y han superado y han congelado, han criopreservado sus ovocitos. Ellas tendrían que ir directamente a esta técnica. Y en caso de los varones que hayan congelado el semen, si su concentración de semen una vez recuperado no es mayor de 2 millones, pues también tenemos que aplicar esta técnica. Pues bueno, es un paso más, o sea, es igual que las anteriores que he estado contando, el semen se descongela, se lava, se capacita en el laboratorio y en este caso los ovocitos, cuando se han descongelado, lo que tenemos que hacer es una micromanipulación con unos microscopios muy avanzados y muy concisos, donde podemos manipular ambos gametos. Con esta aguja somos capaces de cazar un espermatozoide y con esta otra aguja sujetamos el ovocito e inyectamos el espermatozoide dentro. O sea, antes en la FIF, en la fecundación in vitro, la fertilización era al azar. El espermatozoide más capaz era el que fertilizaba. Aquí forzamos la fertilización.
tiene mayor tasa de éxito esta técnica a la hora en la fertilización. Una vez hemos microinyectado todos los ovocitos, ya creamos embriones y los dejamos en cultivo, como antes, de 3 o 5 días en el laboratorio y volvemos a hacer el día más óptimo la transferencia de los embriones en el interior del cuerpo de la futura madre. Y bueno, las técnicas de fecundación in vitro son estas para conseguir embriones y conseguir gestación. Y otra que quería comentaros es el diagnóstico genético preimplantacional. Esta técnica lo que nos permite es hacer un estudio genético del embrión antes de implantarlo en la madre. ¿Qué pasa? Que no todos los embriones generados son cromosómicamente viables. Entonces, muchas veces tenemos abortos o no se dan de gestación y no sabemos por qué, porque nosotros lo que podemos ver es la morfología del embrión para hacer la selección y la transferencia. Pero si queremos ir un poco más allá y queremos saber cómo son genéticamente, tenemos que hacer el estudio previo a la implantación. Entonces, en el 5.º día los dejamos a criamos, como hemos dicho con la ICSI, los embriones, los tenemos en cultivo durante 5 días y en el día 5, que es cuando el embrión alcanza el estadio de blastocisto, se hace una biopsia, se hace un agujerito en la zona pelúcida, en la cáscara, es como si fuera un huevo, ¿vale? Pues en la cáscara se hace un agujerito y se biopsian un número determinado de células. Estas células, las del trofoctodermo, no os preocupéis, que no es el embrión está aquí. Esto sería el futuro, en el futuro será lo que da la placenta, el cordón umbilical, o sea que no afecta al embrión para nada, pero sí que tienen la misma carga genética. Entonces, estas células son entubadas y llevadas al laboratorio y después de analizarlas genéticamente nos dicen qué embriones son aptos para la transferencia y qué embriones no, que tienen alguna anomalía genética y por lo tanto es mejor no transferirlos. Luego también en esta técnica muy parecida, por ejemplo, si da la casualidad de que una familia tenga algún gen, alguna enfermedad hereditaria en la familia y quiere que su descendencia no la tenga, pues con esta técnica también podemos seleccionar aquellos embriones que no tengan el gen familiar. Y en concreto, por ejemplo, si es un cáncer que esté aislado el gen y que sea hereditario, pues podríamos igual estudiar qué embriones no tienen ese gen y entonces pues podríamos eliminar esa parte. Vale. Y por último, hablaros del test prenatal no invasivo, que es otra técnica que también recomendamos hacer ya cuando están gestantes. Hasta ahora todo lo que os he hablado es antes del embarazo. Esto ya es cuando estás embarazada. Por así decirlo, es como la sustitución de la amniocentesis. En la amniocentesis, cuando ya el bebé está en la 10ª semana de vida, 13, pues con una aguja se pinchaba la tripa de la mamá, se aspiraba el líquido amniótico y ahí hacíamos el estudio de genéticamente cómo era ese embrión, ese feto. Y dependiendo luego nos daba la información y si estaba bien, pues se seguía el embarazo adelante y si ya tenía algún tipo de enfermedad o cromosopatía, pues ya había que decidir si seguir adelante o abortar. Pero nosotros lo que queremos evitar es eso, porque esta amniocentesis es un poquito dañina. Entonces, han desarrollado un test prenatal que es capaz de aislar el ADN en la sangre materna. A partir de la 5ª semana de vida del feto ya hay ADN en la sangre materna, pero en la semana 10 la cantidad es suficiente como para garantizar que el estudio tenga una máxima sensibilidad y especificidad. Entonces podemos aislar lo que es el ADN del feto, como está marcado aquí en blanco, con el ADN de la madre, que está en azul, y podemos determinar si este embrión es sano o no, es por tener más información de cara a seguir con la gestación. Y ya está. Espero haber sido clara, haber explicado y de todas formas si tenéis cualquier tipo de duda, que yo sé que es muchísima información y un poco compleja, pues nada, yo encantada de poder ayudaros o si preferís tener una entrevista en directo, os paso mi correo electrónico
es cromero, de Cristina Romero, cromero@clinicaspronatal.com y encantada de poder aclarar cualquier tipo de duda que tengáis y de poderos ayudaros. Y nada, dar las gracias una vez más porque hayan contado conmigo. Yo encantada de poder comunicarme con vosotros y ayudaros en lo que haga falta. Muchísimas gracias a la asociación. Pues muchísimas gracias, Cristina, por tu exposición. La verdad que sí que ha sido un placer escucharte. Además, un tema tan interesante y sobre todo un tema que yo creo que se tiene tan poca información, ¿no? Sobre todo los pacientes en el momento del diagnóstico, pues este tipo de cosas, ¿no? Yo creo es lo último que se te ocurre o a muchas personas será lo último que se le ocurre, ¿no? Ponerse a pensar en si en un futuro van a querer ser padres o no. Y como bien comentabas en tu exposición, es un error, ¿no? Es algo que sí que deberían de plantearse, ¿no? A raíz de esto, Cristina, no tenemos ninguna pregunta, pero sí me gustaría comentar contigo. Creo que sí que te he dado alguna intervención en algún otro seminario decirlo, pero ¿con quién recomendáis vosotras que se haga esta conversación, por así decirlo, ¿no? O sea, yo llego a una consulta, me acaban de dar un diagnóstico y bueno, quizá en esa primera consulta no, ¿no? Pero cuando aterrice un poco y me sitúe y empiece a pensar, ¿no? Un poco más en serio y más en profundidad, ¿con quién tendría con quién podría comentar esto en un hospital? ¿Con el oncólogo que ya me han derivado a él? ¿Con mi médico de familia, el que me detectó la enfermedad? ¿O quién recomiendas tú con quién se hable? Yo recomiendo el oncólogo porque es el que va a determinar la prisa que tiene el tratamiento en ponerse a cabo y si es Ujú. compatible. Porque ya, como os he explicado, nosotros tenemos que suministrar hormonas y hay cánceres que son hormonodependientes y nos Y limitan no un se poco el puede. tratamiento. Pero tienen que estar en diálogo siempre, el oncólogo y el ginecólogo, para intentar dar la mejor ayuda al paciente. Vale, vale, porque eso es una pregunta que yo creo que sí que nos llega mucho aquí a EAL, el tema de, ¿no? A quién le pregunto, ¿no? Y vale, me parece que la aclaración es muy buena. Vale, pues nada, Cristina. Bueno, hago también un pequeño inciso, igual que ha comentado Cristina, si tienen cualquier duda, se pueden poner en contacto con ellos directamente, ¿no? Si es el caso, y si no, también a EAL estamos disponibles en el correo que han visto abajo en la presentación, info@eal.es, para cualquier tipo de duda. Igual nosotros también les podemos derivar directamente con Pronatal para que les asesoren muchísimo mejor. Pues nada, Cristina, con esto concluye el seminario Aspectos a tener en cuenta antes, durante y después del linfoma. Muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y especialmente a Cristina, ya que nos presta su tiempo de forma altruista. Esperamos que les haya gustado y les haya resultado interesante y les recordamos que siempre consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de AEAL y en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Linfoma. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Cristina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer como siempre. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.